En esta lección vas a aprender el concepto de las funciones de costo o pérdidas. Como lo hemos mencionado antes, los algoritmos de entrenamiento de las redes neuronales necesitan algún tipo de métrica que les indique si el valor o la forma como se están aprendiendo es la correcta o no. Un ejemplo, recordemos el caso del precio de las viviendas de Boston. El valor que nosotros queremos predecir es el precio real de la vivienda dependiendo de 13 variables. Cuando el algoritmo esté aprendiendo y esté realizando sus iteraciones, él va a generar un valor predicho para ciertas variables. Con las métricas o funciones de costo o pérdidas podemos evaluar qué tanta distancia existe entre ese valor predicho y el valor real. Esta es precisamente la funcionalidad. Existen diversos tipos de funciones de pérdidas dependiendo de las variables del problema que estemos analizando. Algunas están enfocadas netamente a variables numéricas y otras están más enfocadas en problemas de clasificación, bien sea binaria o bien sea multiclase. Así que empecemos a evaluar las funciones de coste para variables numéricas. La primera es el Mean Absolute Error. ¿En qué consiste? Imagínate esta gráfica que tiene toda una serie de puntos y nosotros estamos buscando la recta que más se ajuste a esos puntos. Esta función de costo lo que hace es empezar a medir la distancia entre cada punto y cada recta y lo hace con todas las muestras disponibles. Luego, este valor va a ser promediado por la cantidad de muestras. El algoritmo va a tratar de minimizar este valor. Entonces, ¿qué va a intentar? Buscar diferentes rectas que se ajusten a estas muestras y que a su vez minimicen este valor. Con esto se logra obtener el valor óptimo de la función que estamos aprendiendo. ¿Qué ventajas tiene esta función? Primero, está en las mismas unidades físicas de la información de entrada. Si retomamos al ejemplo del caso, estaría en dólares. Este procedimiento también es muy robusto frente a los outliers. Si recuerdas, los outliers son valores extremos muy alejados que pueden estar en tu dataset. En nuestro ejemplo podría ser una casa que vale miles de millones de dólares. Adicionalmente, es muy fácil de interpretar, por lo cual es muy utilizada. La siguiente función es conocida como el Mean Square Error, el error cuadrático medio. Es muy similar a la función anterior, simplemente que ahora eleva al cuadrado esas distancias. ¿Esto en qué se traduce? Que penaliza mucho más cuando existe un error. Aquí lo vemos gráficamente, realmente estamos midiendo la misma distancia entre el punto y la recta, pero al elevarla al cuadrado ya no es solo una distancia, sino ahora es un área. ¿Qué problemas tiene esta función? Es muy sensible a los outliers, así que tenemos que tener mucho cuidado cuando lo utilicemos con nuestro dataset. Sin embargo, su funcionamiento es muy bueno, así que suele ser por defecto la función de costo que utilizamos en los algoritmos de Machine Learning. La siguiente función que vamos a conocer es el Mean Absolute Percentage Error, el error absoluto porcentual. Utiliza esta fórmula que simplemente es nuevamente manejar las distancias que existen entre las muestras y la recta, pero ahora lo vamos a escalar con el valor real para que el valor esté en función porcentual. Sus ventajas es muy similar a la primera función que vimos, también es sensible a outliers, pero no está definido cuando los valores sean cero. Esa es una de las repercusiones que tiene utilizar. También penaliza el modelo cuando existen errores muy grandes. Y nuevamente es robusto a los outliers. Las tres funciones de coste que hemos visto tienen sus ventajas y tenemos que tener cuidado exactamente con los datos con los cuales estamos trabajando para saber cuál de ellas sería la que mejor se adaptaría para nuestro problema. Para resumir, tenemos el siguiente cuadro. En este cuadro podemos evaluar las dos principales características de las tres funciones de pérdidas que hemos visto. Primero, el tipo de operación residual que se ejecuta en cada una de ellas. En la primera y la tercera son valores absolutos de distancia y la segunda son valores de distancias elevados al cuadrado, lo que implica una mayor penalización frente a los errores.
La segunda característica es si son robustas o no frente a valores extremos. La primera y la tercera sí, y la segunda no. Esto lo único que tiene que traernos a colación es en qué tipo de problemas podemos aplicarlo y sobre todo tener cuidado a la hora de trabajar los sets de información para ajustarlos y que nuestra red no llegue a cometer errores simplemente porque existen valores extremos. Las siguientes variables, las siguientes funciones de activación que vamos a evaluar son enfocadas en variables de tipo categórico. Es decir, por ejemplo, en un problema de decidir si un cliente está en riesgo o no de dejar de pagar su hipoteca, o en un problema de clasificación en el cual debemos elegir si una imagen pertenece a una categoría u otra, por ejemplo, de un animal o de una fruta, las funciones de pérdidas tienen que otorgarme un valor de probabilidad a cada una de las clases. Es así como la primera función que veremos es la Binary Cross Entropy. Penaliza cuando existen errores muy grandes y me evalúa las dos categorías, bien sea falso, bien sea verdadero, 0, 1. Y con eso podemos determinar nuevamente la distancia entre el valor que estoy prediciendo y el valor real. La siguiente función es la Categorical Cross Entropy. Es utilizada cuando existen múltiples clases y asigna un valor de probabilidad que es determinada por esa sumatoria de ese polinomio logarítmico que me va otorgando a cada clase cuánta probabilidad de predicción tuvo nuestra red neuronal. Tienes que recordar el tipo de problemas en los cuales se pueden aplicar. Hasta el momento ya hemos visto funciones de activación y funciones de pérdidas. En la siguiente clase conoceremos un poco más a detalle el tema de la inicialización de los pesos, que hasta el momento no lo hemos tocado. Nos vemos en la siguiente lección.